Buenas tardes aquí en el sur de Latinoamérica. Buenas noches en Europa. Y bueno, buenos días a los que estén en otras longitudes. Esta es la tercera edición del Café Virtual de ALACIP. Es una iniciativa que tomamos hace unos meses para reforzar el vínculo con nuestra membresía en el contexto de esta pandemia que tanto nos ha afectado. Esta tercera sesión es la última que vamos a hacer este año, pero vamos a continuar con este ciclo el año próximo y junto con otras actividades también que ALACIP viene planificando para el año que viene, porque justamente hemos debido, por estas razones, posponer nuestro congreso que iba a ser en el año 2021 y lo pospusimos para el año 2022, por lo tanto tendremos también un plan de actividades para mantenernos en contacto durante el año 2021, en principio por estos mecanismos virtuales, mientras no sea posible otras formas de unirnos. En esta edición tenemos dos invitados de lujo, como todos ustedes saben, que además son conocidos seguramente por todos. En primer lugar, el profesor Manuel Alcántara Sáez, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, además de haber actuado como profesor invitado en universidades del resto de Europa, en América Latina, en Estados Unidos, con una muy extensa trayectoria y centenares de publicaciones que, bueno, en su mayor parte se enfocan a la política latinoamericana, partidos políticos, gobernabilidad, etcétera. Por supuesto que para nosotros Manolo es un invitado de honor porque Manolo fue el anfitrión y fundador de esta asociación en el año 2002, allá en Salamanca, en su primer congreso, y fue designado además como su primer secretario general. Y además, bueno, con el tema que hoy nos convoca, es especialmente oportuna su presencia porque Manolo acaba de publicar en estos días, junto con Salvador Martí, un libro que está específicamente dedicado a la política en América Latina, se llama Política y Crisis en América Latina, reacción e impacto frente a la COVID-19. Así que tendremos esta publicación como referencia. Nos acompaña también María Laura Tajina, que es investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad General San Martín en Buenos Aires. Ella es profesora, además, por supuesto, a nivel de grado, a nivel de posgrado, y además prácticamente dicta un curso sobre comportamiento electoral y polarización en América Latina, uno de los temas que nos convoca. Ella cuenta con decenas de publicaciones. No sé si podemos decir que en cierto modo también María Laura es discípula de Manolo, porque hizo su doctorado allí en Salamanca. Dentro de ALACIP además ha sido coordinadora del grupo de investigación en opinión pública, comportamiento político y elecciones, grupo en el que sigue participando activamente. Y además ella es directora de la revista SAAP, la revista de ciencia política que edita la Sociedad Argentina de Análisis Político, una revista que ya tiene décadas de salir regularmente, y justo se acaba de publicar un número de la revista con un dossier que trata sobre medios y política en tiempos de polarización, es decir, también algo que viene perfectamente a cuento de la temática que hoy nos toca, las 3P: política, pandemia y polarización en América Latina. Así que vamos a empezar a conversar con nuestros invitados y en primer lugar, a ver si Manolo nos ayuda a reflexionar en general sobre los efectos políticos que ha generado la pandemia. Es algo que tal vez sea un poco pronto para decirlo de una manera tajante. Manolo habla
toma la frase de unas democracias fatigadas en América Latina, es decir, unas democracias que ya estaban fatigadas antes de la pandemia, y la idea sería, bueno, pero Manolo, ¿qué efectos sobre esas democracias fatigadas ha estado generando la pandemia, por ejemplo, en materia de algunos rasgos que para muchos habían sido característicos de la política latinoamericana, como el caudillismo y el populismo? Los efectos de la pandemia, grosso modo, son de tres niveles que se retroalimentan uno con el otro. El primero es el desastre para la economía, para las economías. El segundo es los cambios que se van a producir en el ámbito de la sociedad. Las sociedades van a salir muy machacadas, van a salir con problemas sanitarios mentales en algunos sectores y habiendo perdido todavía más la confianza entre unos y otros. Y en tercer lugar, en el ámbito de la política, que es donde tú me preguntabas, pero creo que los dos anteriores inciden en este, está el reforzamiento de liderazgos. O sea, las encuestas de opinión pública que tenemos indican, y claro, aquí tenemos que introducir la variable de la heterogeneidad de América Latina, pero indican que en algunos casos, de manera muy notable, los presidentes han incrementado su poder. Y precisamente en aquellos casos, en aquellos países donde los estudios comparados, tanto de Freedom House, que acaba de sacar un informe bastante interesante a propósito de cómo la pandemia está influyendo en la democracia, o del proyecto Varieties of Democracy, señalan que El Salvador, México, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela son los países que más que políticamente van a sufrir más como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y por lo menos en tres de ellos, en México, Brasil y El Salvador, las encuestas dan muy bien a los líderes respectivos, ¿no? O les dan unos valores, yo diría que bastante, que muchos querrían, ¿no? Entonces, creo que se va a producir este reforzamiento de estos liderazgos, pero a la vez se va a incrementar patrones tendentes a cierta concentración del poder, no me atrevo a decir totalmente autoritarios, pero en una dirección de menor democracia. Y la otra característica que debería añadir es el replanteamiento del papel del Estado. Yo creo que en tanto políticas públicas que los Estados se han visto obligados a poner en marcha, esto tiene consecuencias presupuestarias y consecuencias en términos de endeudamiento y demás para poder atender demandas que se plantean como absolutamente imprescindibles. Muy bien, y justamente para tomar el penúltimo elemento que mencionabas, donde apuntaste la tendencia en algunos casos de posible incremento del autoritarismo, justamente, ahora a ver, quisiera que María Laura me conteste, porque esto se mencionó, incluso diría que al principio de la pandemia, en algunos estudios comparados, no refiriéndose a América Latina, en términos de que la pandemia podía favorecer el autoritarismo. Yo diría que esto tiene mucho que ver con las medidas de restricción de la movilidad de las personas y de control, en todo caso, de aspectos de sus vidas. Manolo en el libro menciona un incremento de las tensiones en el eje entre el polo libertario y el polo autoritario. Pero por otro lado, tenemos presidentes, justamente como Bolsonaro en particular, o
o López Obrador también, que son acusados de rasgos autoritarios, y sin embargo ellos mismos no promovieron medidas en este sentido de restricción de la movilidad, por ejemplo, al contrario, o se marginaron, o incluso como Bolsonaro, en fin, han venido promoviendo activamente no tomar en cuenta la pandemia. Entonces, María Laura, me gustaría conocer tu opinión sobre si vos ves que la pandemia promovió un incremento del autoritarismo, en particular en la región latinoamericana. Bueno, primero que nada agradecerte, Daniel, la invitación y también felicitar a la CIP por la iniciativa de estos cafés virtuales y animarlas a continuarlos el año que viene. Bueno, con respecto a tu pregunta y continuando un poco con el planteo que hacía Manuel recién, yo creo que sí, bueno, que una situación de pandemia es o constituye una suerte de tentación autoritaria por la incertidumbre, por el miedo que genera en la población una enfermedad que se expande sin control y cierta necesidad que podría generar de una persona que tome decisiones y que resuelva de modo paternalista y rápidamente estos problemas. Y por otro lado, también como decía Manuel, aún previo a la pandemia, en la región empezamos a ver algunas luces de alarma. Pienso, por ejemplo, en la actuación de la policía, de las fuerzas de seguridad y los militares durante las manifestaciones de protesta en Chile el año pasado, o esa escena de el presidente de Salvador, Bukele, apersonándose en el Congreso rodeado de militares y ejerciendo presión para que le aprueben la extensión o modificación de la ley de presupuesto, ¿no? Son sin duda luces de alarma que nos tienen que preocupar y que tienen una contracara o un correlato en niveles cada vez más bajos de apoyo a la democracia y de satisfacción con la democracia por parte de la opinión pública. Así que yo creo que ese contexto, con toda la diversidad que América Latina supone, existe y nos tiene que preocupar, ¿no? Lo que sí, lo que yo no haría es asimilar, digamos, al concepto de autoritarismo el hecho de imponer a la población restricciones a la movilidad durante una pandemia, ¿no? Bueno, por el hecho de que las mismas constituciones prevén investir a los presidentes de algunos poderes excepcionales cuando las situaciones son así de excepcionales, ¿no? Entonces, en ese caso, me parece que lo importante es mirar si se han respetado los procedimientos y si el presidente, los presidentes o presidentas han actuado dentro de las reglas que la ley le impone, ¿no? Entonces digo, bueno, pensemos algunos indicadores duros durante la pandemia como para poder esbozar una respuesta. Los congresos o asambleas parlamentarias o como se llaman en cada país, ¿han funcionado? ¿El poder judicial ha funcionado? Sí, ha funcionado. Con mayor o menor grado de activismo, en algunos casos más tempranamente, activamente y como contralor. Son los casos, curiosamente, de Brasil, de El Salvador, donde actuaron como un contralor del presidente, en otros casos más tardíamente, pero podríamos decir que con esos matices las otras instituciones de gobierno han funcionado durante la pandemia. Las elecciones que estaban previstas, ¿se realizaron? Sí. En todos los casos se modificó el calendario electoral, pero se realizaron las elecciones.
Entonces, esto también es un buen indicio, si quieren. ¿Libertad de prensa hubo durante la pandemia? Sí, hubo libertad de prensa, si bien es cierto que muchos presidentes no se avinieron a conferencias de prensa y eso, sin duda, bueno, en unas circunstancias como las que vivimos, es una restricción que mejor sería que no existieran como tales, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, sin poder dar una respuesta en blanco o negro, lo que digo es que tenemos que seguir atentos, que persisten las amenazas y que esa tensión entre democracia y autoritarismo parece estar acompañando a nuestros sistemas políticos en la actualidad y también durante la pandemia. Muchas gracias, María Laura. Volvamos con Manolo. Ahora, yendo más directamente a las políticas implementadas en esta coyuntura, ¿no? No la orientación de las políticas públicas de los gobiernos, sino las que se han tomado con relación a la pandemia, pero no tanto las medidas sanitarias específicamente, sino cómo han enfrentado los gobiernos políticamente la pandemia. Manolo, vos tenés la idea de que hay un patrón común, más o menos todos los gobiernos de América Latina han orientado sus políticas, sus modificaciones coyunturales a la política pública en general, ya sea en el gasto público, ya sea en las formas de comunicación política, de maneras similares, o ve que hay modelos distintos que permitan clasificar a los países? Yo creo que hay un patrón general, pero no igual para todos los países, subrayo es bastante general, es la concentración del poder, es la concentración de información, de todo en la presidencia de la República. Del presidente, que esto no es el caso en Ecuador o no es el caso en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Nicaragua no es el presidente, pero es la vicepresidenta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los presidentes han tenido un papel bastante destacado, salvándose los países federales, ¿no? Donde la propia naturaleza de la política y el peso de muchos de los estados o de las provincias en estos estados federales pues da una cierta importancia al papel de los gobernadores, ¿no? Ha habido incremento de gasto público, eso es evidente. También políticamente hablando, se han articulado políticas de subsidios, de apoyo, de renta básica, etcétera, en varios países. Pero también no hay que olvidar las políticas sanitarias que no se han tomado en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, o que se han dejado que las tomaran en municipios o en provincias y que el Estado central no las ha tomado, ¿no? Esto, de nuevo, creo que el caso de Brasil y el caso de México es muy significativo al respecto, ¿no? Bien, gracias. Sí, justamente dos países federales, dos países que tienen a su vez presidentes con una fuerte presencia mediática en redes sociales y que generan a su vez mucha controversia, ¿no? Justamente hablando de los presidentes, ya Manolo ya había mencionado incluso las encuestas de popularidad, y si uno revisa, se han publicado varias encuestas a lo largo de los últimos meses que creo que no, en mi opinión, no muestran una tendencia súper clara, ¿no?
Algunos han mejorado, otros han disminuido su popularidad. Da la idea de que Manolo, por ejemplo, en el libro habla de que los presidentes se arroparon con la bandera nacional y al inicio tuvieron un amplio apoyo social, y María Laura en la presentación de este número temático de la revista de Saab dice que la pandemia puso a prueba los liderazgos políticos y que fueron premiados con altos niveles de popularidad los gobernantes que, en busca de mayor apoyo social a las medidas de gobierno, apelaron al consenso y a la coordinación con la oposición. Entonces, en estas actitudes, por lo menos al inicio de la pandemia y tal vez con olas o variaciones a lo largo del tiempo, ¿cómo ves, digamos, las consecuencias que se generan a partir de las políticas que han implementado los presidentes en materia de la popularidad de esos gobiernos, de la aprobación o desaprobación de los presidentes o de sus gobiernos? Sí, Daniel, un poco haciendo el seguimiento de las encuestas de opinión en la región, lo que yo veo es que si quisiéramos trazar una línea, una generalidad o una generalización, podemos decir que sí, que los latinoamericanos y latinoamericanas prefirieron presidentes que apelaron al consenso y a la coordinación, no solo con la oposición, sino también en el caso de los estados federales, entre el gobierno central y los gobiernos estaduales, ¿sí? Y que también en términos generales, al principio, en marzo, abril, se dio un incremento en los niveles de apoyo de la población en general en todos los países, ¿no? En lo que hace a los presidentes. Pero también con el transcurrir de la cuarentena, la mayoría volvió, digamos, a los niveles previos a la pandemia. Y yo creo que ese descenso tiene mucho que ver con la crisis económica, ¿no? Tiene que ver con el deterioro de las economías producto de la pandemia, y el deterioro también de las expectativas que se dio de la mano de ese deterioro económico, ¿no? Después, bueno, hay excepciones, como en el caso de República Dominicana, donde hubieron elecciones en medio de la pandemia, y lógicamente el presidente electo está gozando cada día de mayor apoyo porque vive su luna de miel con el electorado, como suele pasar, ¿no? Y después otros casos, digamos, puntuales, donde las crisis políticas, como en el caso de Perú, digamos, bueno, contribuyeron al deterioro de la economía social y, bueno, llegaron, como sabemos todos, a la destitución por parte del Parlamento. En el caso, digamos, argentino, la reanudación de las protestas sociales, bueno, también, digamos, tuvo como correlato un descenso en los niveles de aprobación del presidente. Vamos a seguir este diálogo, en fin, con preguntas dirigidas para nuestros dos invitados, porque ahora me gustaría que entráramos directamente en uno de los palabras clave de esta convocatoria, que es la polarización, que de alguna manera, bueno, está implícita en diversos fenómenos o está vinculada a fenómenos que hemos mencionado: caudillismo, populismo, autoritarismo, y al liderazgo y a los presidentes en particular. Justamente en los trabajos que ustedes han publicado hay referencias al asunto, más allá de que el número de la revista SAP está dedicado específicamente al fenómeno de la polarización, pero no en el contexto de la pandemia, pero sí en la presentación hay una referencia que hace a Laura, y Manolo en su libro refiere a que el avance de la crisis
en la pandemia de alguna manera generó como un fenómeno de que la oposición comenzó a distanciarse de las políticas que implementaron los gobiernos, incrementando los debates y justamente creando o recreando un clima de polarización. Y vos, María Laura, decís que más temprano, más tarde, a pesar de aquellos presidentes que buscaron consensos, que buscaron apoyo en la oposición, temprano o más tarde la polarización atravesó la respuesta de las sociedades a su medida y las élites políticas también retomaron esa dinámica, y la polarización incluso preexistente resistió los embates dialoguistas y se mantuvo. Es decir, da la idea de que en todo caso, si la pandemia frenó la polarización o creó un clima de concordia nacional, fue por un breve periodo y en general, o bien ya había polarización y la sociedad y la élite política volvió al mismo nivel de polarización, o incluso, y sería la pregunta que quiero que los dos me respondan, si además de alguna manera también la pandemia promovió la polarización, incrementó la polarización, la generó en algún lugar donde no existía o donde era muy débil, y en particular, si además el uso de las redes sociales y de los mecanismos virtuales de comunicación que la pandemia promovió especialmente, como estamos haciendo ahora, el tipo de comunicación que se genera a través de las redes sociales, con esas burbujas donde, ¿no? Donde hay grupos que viven comunicándose entre sí, pero que dejan de comunicarse con otros. Este combo, pandemia, polarización, redes sociales, está incrementando la polarización o la está generando allí donde no la había. Fíjate, Daniel, que yo a corto plazo no veo el impacto de la pandemia en la polarización. O sea, a mí me parece que cuando analizamos los escenarios de la política país por país a 1 de febrero de este año y tenemos un mapa de la polarización, yo creo que 6 meses después, que es cuando cierra el libro que hemos sacado, es decir, a primeros de julio, o 11 meses después, es decir, ahora, a finales de noviembre, no tengo la impresión de que, repito, con las medidas que tenemos, esa polarización se haya incrementado. Es decir, el escenario, no sé, tomo un país como puede ser el caso de Chile, ¿no? En ese momento la polarización era muy alta, la imagen de Piñera era muy baja, Piñera se va a recuperar, pero vuelve a caer y vuelve a estar, yo creo que en los mismos niveles de hace 10, 11 meses, ¿no? O tomando otro caso totalmente distinto, como pueda ser Costa Rica o como pueda ser El Salvador, veo que el escenario no ha variado mucho. No se ha producido en ningún, creo, y corregirme, ¿no? Porque quizás a lo mejor la excepción pueda ser el caso de Uruguay, ¿no? No se ha producido un gran pacto nacional. No lo veo. No veo claro el país en el que la oposición haya cruzado la trinchera, ¿no? El frente y se haya acercado al gobierno, o viceversa, ¿no? Para plantear una política de unidad nacional. Como estoy pensando en el entorno aquí europeo, es el caso de Portugal, ¿no? Que en ese sentido el caso de Portugal ha sido desde el principio muy ejemplificante por cómo la oposición se acercó al gobierno y el gobierno se acercó a la oposición en un gran pacto nacional. Yo esto no lo veo en el caso de América Latina, o bien porque la polarización estaba perfectamente definida y era una polarización ganadora para un determinado sector. Por ejemplo, estoy pensando en México, la polarización que puede haber entre el gobierno y las fuerzas que apoyan a Andrés Manuel López Obrador y el resto está muy perfectamente definido
el terreno de juego, y ahí no se ha movido ni un centímetro la polarización. Entonces, ya digo, a día de hoy yo no veo que haya una relación causa-efecto de pandemia y polarización. Otra cosa es lo que pueda ser en febrero o más adelante. Incluso en el caso interesantísimo, ¿no?, de Bolivia, la polarización ha ido por otro, diríamos, por otro rollo, ¿no? O sea, era un enfrentamiento más anti-más, el que definía el tablero de juego, y yo creo que ahí, de nuevo, la pandemia ha jugado poco. O incluso, bueno, ha jugado a favor del MAS, por la torpeza de la señora Áñez, del gobierno de la señora Áñez. Bien, ¿y vos, Laura, cómo lo ves? ¿La pandemia está polarizando, aumentando la polarización, frenando la polarización, o en realidad tuvo un efecto breve y todo ha vuelto a su cauce? A mí me parece útil empezar con un pie de página y identificar una dimensión nueva de la polarización, que no es a la que tradicionalmente nos hemos referido en la ciencia política como la distancia ideológica, y es lo que llamamos la polarización afectiva, ¿sí? Es decir, un tipo de distanciamiento emocional que se encuentra presente en nuestras sociedades latinoamericanas, en algunas europeas, muy presente en Estados Unidos, ¿sí? Y que no significa necesariamente, o que no se superpone necesariamente, o no supone, una diferencia en las preferencias de políticas públicas entre estos dos grupos que se enfrentan, ¿sí? En algunos casos puede suceder eso, que haya una superposición entre la polarización emocional o afectiva y la ideológica, pero no necesariamente así, ¿sí? Ahora, dicho esto, es cierto que iniciada la pandemia, los gobiernos de sociedades polarizadas tenían frente a sí la posibilidad de elegir un tipo de política de coordinación y de consenso con la oposición, o no hacerlo. El primero es el caso en su primera fase del gobierno argentino, ¿sí? Y el segundo, me parece, podría ser, por ejemplo, el caso de México, ¿sí? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que lleva a cada gobierno a elegir, ¿sí?, una estrategia u otra? Y a mí me parece que, por lo menos, bueno, voy a referirme al caso argentino, donde puedo abrir mejor la caja negra y ver qué es lo que pasó. A mí me parece que básicamente hay dos elementos que explican por qué en una primera instancia en Argentina el gobierno optó por una estrategia de coordinación y de consenso, que sería la apuesta a la de la polarización. Y es, por un lado, por una cuestión de estilo, creo, del presidente Fernández, que es un estilo, que tiene un estilo más bien dialoguista, pero por otro lado, por las características que tenía la zona, que el área metropolitana de Buenos Aires, que concentraba el mayor brote de la pandemia, que concentra el 30% de la población del país, que es donde hay más densidad de población, donde hay más hacinamientos. Y esta área metropolitana, la característica que tiene es que es una zona, un territorio compartido entre dos jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires, que está gobernada por la misma alianza política que gobierna a nivel nacional, y la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por la alianza opositora. Y realmente no hubiera tenido sentido encarar una estrategia diferente, desconectada, en un territorio que de por sí está unido. Entonces, a mí me parece que fue una cuestión de decisión estratégica por necesidad, que llevó a que, al menos durante la mayor parte, digamos, de la cuarentena, pero sobre todo al comienzo, el presidente Fernández, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires coordinaran y se mostraran juntos en su estrategia para combatir el coronavirus.
Claro, la pregunta es por qué esto no siguió funcionando, ¿no? Y sin querer extenderme demasiado, me parece que a mí, que al interior de las dos coaliciones, la gobernante y la principal opositora, existen lo que llamamos los halcones, los grupos duros, los grupos que básicamente apostaron a la confrontación, ¿sí? Y esto tuvo un correlato también en la opinión pública. Desde marzo hasta ahora se hicieron por lo menos entre 8 y 9 marchas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero también a veces con eco en el interior del país, en otras ciudades, marchas opositoras que desafiaron la cuarentena, ¿no? Entonces, y que ejercieron presión sobre quienes tenían que dirigir cómo continuaba, digamos, ¿no? Y que eso, digamos, tuvo como producto una flexibilización cada vez mayor de la cuarentena, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que la flecha la podemos pensar de causalidad en el sentido contrario, es decir, los efectos de la polarización sobre la pandemia. Yo creo que en este sentido hay que señalar que la polarización dificulta la gobernabilidad y que por lo tanto hace menos efectivas o conspira contra el acatamiento de las medidas de gobierno, y eso se vuelve en contra justamente de las posibilidades de enfrentar de manera exitosa, ¿no?, la pandemia. Y simplemente con relación a lo que decías de las redes sociales, en el libro, en el número que vos mencionás, en la revista SAP hay un artículo muy interesante de profesor Weisborg, donde señala que es una equivocación atribuirle la causa de la polarización exclusivamente a la proliferación de comunicaciones digitales o, dicho de forma más directa, a las redes sociales, ¿sí? Sino que en realidad siempre confluyen una circunstancia política más, ¿no?, en las redes sociales, ¿sí? Y en ese sentido él pone el énfasis en el hecho de cómo los populismos, dice, se han cada vez radicalizado más, y ahí sí estamos hablando de las políticas, y cómo los políticos del centro, cómo el centro se ha fragmentado. Entonces, eso junto con la cada vez mayor influencia de las redes sociales, efectivamente, bueno, es un escenario perfecto para que la polarización se profundice, ¿no? Ok, pero entonces yo hasta cierto punto estoy viendo que, si bien obviamente nuestra región, y de manera heterogénea obviamente, pero tiene algunos rasgos característicos y bueno, una evolución en el correr de estos años, que incluye algunos fenómenos de deterioro democrático, de desgaste democrático, de surgimiento de caudillos, de algunas de liderazgos populistas. En todo caso, la pandemia está moviendo un poco el escenario, pero no estaría dejando, digamos, generando impactos macro de nivel estructural, digamos, sino un movimiento del tablero más en el corto plazo, donde los distintos actores, bueno, van buscando posicionarse en un escenario que al principio es desconocido y que después empiezan a conocer. No, me pregunto incluso si no, a ver, si el asunto, digamos, en los casos donde existe una mayor polarización, un mayor enfrentamiento, y sí quiero tomar esta cuestión que dice María Laura, no la versión clásica de distancia en el eje izquierda-derecha como la medida estándar de polarización, sino el nivel de confrontación entre un grupo y el otro, ¿no? El nosotros y el otro, donde se marca la división, donde se marca la separación de manera más o menos tajante. Y como la pandemia es un fenómeno nuevo, los gobernantes tomaron algunas medidas, salieron con algún discurso. Me pregunto si después la propia posición que toman los gobernantes, cuando ha sido diversa, no ha generado
la posición de la oposición. Es decir, por decirlo de alguna manera, no sé, necesariamente resiste la realidad, pero si vos tenés un presidente de izquierda eh, que que no parece preocuparse mucho por la pandemia, entonces la oposición de derecha termina siendo la que exige cumplir con las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, eh, no apelar a los científicos, al conocimiento científico, a desplegar el sistema sanitario. Y cuando pasa al revés, digamos, el presidente de derecha es el que se desentiende de la pandemia o convoca a no darle importancia, la izquierda es entonces la que toma la misma, digamos, posición al respecto que la derecha en el otro país. Sí. No sé si se entiende lo que digo. Sí, pero Daniel, eso es lo que yo creo que ha dicho María Laura muy bien, de que son los efectos de esa polarización sobre la pandemia o sobre la gestión de la pandemia. Y yo creo que ella ha puesto un buen ejemplo que lo podemos encontrar en otros países, que es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Gobierno Nacional. O sea que no es tanto la polarización, sino la confrontación de poderes. Y esto en Colombia se vive también entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente Duque, o el presidente y algunos alcaldes que tienen un color político distinto al del presidente. Entonces, yo no sé si llamarlo polarización, es una confrontación política por un determinado relato y por un determinado posicionamiento en términos de a quién lo ha hecho mejor y cuál es el resultado que a mí en el medio o largo plazo me va a beneficiar. Pero insisto, yo creo que me parece que es todavía demasiado pronto para ver esos efectos, que además no los vamos a poder ver electoralmente, porque fijaros que las primeras elecciones que tenemos en el año 2021, que son las de Ecuador, me refiero a elecciones presidenciales, que son las de Ecuador y Perú, ninguno de los actuales presidentes va a competir. Y dado el sistema de partidos de estos países, es decir, que hay una enorme volatilidad, va a haber un tablero totalmente nuevo. Entonces, a nadie se le va a pedir responsabilidades de cómo haya sido la gestión de la pandemia, porque van a ser caras totalmente nuevas, van a ser caras totalmente distintas. Entonces, ahí tampoco veo que la pandemia tenga un impacto, como no la ha tenido en las elecciones, pienso yo, en las elecciones de República Dominicana, en las presidenciales de República Dominicana pasadas o en las elecciones de Bolivia pasadas, ¿no? Yo creo que la pandemia ha sido un decorado, ha estado ahí, pero no ha sido decisiva para entender el proceso electoral. Apoyémonos en eso, porque, a ver, fíjense, en Estados Unidos, yo he escuchado decir, claro, no estoy en condiciones de afirmarlo, pero da la impresión de que es una opinión bastante consensual. Biden ganó, claramente le ganó a Trump, a pesar de que Trump incluso mejoró su votación respecto de 4 años antes. Pero bueno, los demócratas movilizaron muchos más votantes. Sin embargo, muchos dicen, si esta elección no hubiera sido en el contexto de la pandemia, hubiera sido diferente. Quieren decir, podría haber ganado o hubiera ganado si no fuera por la pandemia. Vos ahora, Manolo, decís que no ves que en Dominicana o en Bolivia la pandemia haya, digamos, torcido el resultado contrafácticamente, ¿no? Claro. Pero vos fíjate que, por ejemplo, en Bolivia, el año pasado fue esta elección cuestionada en la que en los resultados oficiales ganaba el MAS, aunque se dijo que había un fraude. Y fíjate que en esa elección donde el MAS habría hecho un fraude para ganar la elección,
resulta que ahora el MAS saca 10 puntos más de votación sin haber podido hacer ningún fraude. Es decir, hubo un cambio muy importante de la opinión, en el caso de Bolivia, a favor del MAS, en este contexto, y te agrego el resultado de Chile, claro, no es una elección, es una votación que se dio por, digamos, el apoyo al proceso de reforma constitucional, que tuvo un resultado súper contundente. Digamos, ¿vos pensás que estos resultados o estas variaciones, en el caso de que las hay, no son consecuencia de la pandemia y hubieran ocurrido ceteris paribus, es decir, todo lo demás igual, menos la pandemia? Claro, ya sé que estamos hablando de contrafácticos, pero es que por medio hay un factor que el caso boliviano es factivo, ¿no? Claro, tiene la pandemia, normal hace todo a sectores medios que podrían no estar excesivamente contentos con el MAS, pues preferir retroceder en su opinión y votar al MAS, ¿no? Otro factor también que parece Daniel, que es importante, es que el candidato no es el mismo. Y en Bolivia había un hartazgo del caudillismo de Evo Morales, y había también sectores que estaban cansados de Evo Morales, y no necesariamente del proyecto político del MAS. Entonces, probablemente, al tener una cara nueva también, ha habido sectores que han dicho, bueno, ahora volvemos a votar al MAS. Entonces, quiero decir, hay otra serie de factores, pero yo no veo la pandemia como el gran factor que diga, no, es que la pandemia ha ganado la elección, ¿no? O sea, no lo veo, ¿no? Y ya sé que, de nuevo, hacer contrafácticos, bueno, nos gusta mucho hacerlos, pero es complicado, ¿no? Que tener una consistencia, ¿no?, en nuestro razonamiento. ¿Y vos, María Laura, cómo lo ves? Yo tengo que decir que la mayor parte de la intervención de recién de Manolo no la pude escuchar porque se me cortaba. Vaya. Así que, pues nada, decir, en tal caso, retomo la intervención anterior de Manuel, y decir que yo coincido con él en el hecho de que ni la victoria del MAS en primera vuelta, perdón, ni el apoyo contundente a la reforma, a la reforma constitucional en Chile, se pueden atribuir directamente a la pandemia. Creo que hay factores, en el caso, no sé si lo mencionó Manolo, por la duda lo digo rápido, en el caso de Bolivia, me parece que la fragmentación de la oposición, el hecho de que se trata de un candidato más moderado, y lo que los investigadores de EVOL 20 han denominado el factor Chi, que fue el traspase de votos que ellos analizan se dio desde el candidato de origen coreano a la presidencia, que se había presentado en 2019 también, hacia el MAS en las elecciones de 2020, y que no se dio con la misma intensidad hacia el candidato de Creemos, ¿no? Entonces, creo que hay factores que explican de por sí ese resultado, y creo que en el caso de Chile, realmente el proceso de reforma era un proceso irreversible. Sin embargo, creo que podemos pensar otro tipo de efectos de las elecciones, mejor dicho, de la pandemia en los procesos electorales. Uno que ya lo mencionamos, y es el hecho de la modificación del calendario electoral, ¿no? Eso claramente no hubiera sucedido si no hubiera estado, como decía Manolo, la pandemia como telón de fondo, como decorado, que no es otra forma que decir como contexto, ¿sí? Otra, me parece también más o menos evidente, es la incidencia en la participación electoral.
sobre todo en contextos en donde el voto no es obligatorio, como era en el caso de Chile, donde la única opción era la votación presencial, donde las personas que tenían COVID estaban, les tenían prohibido ir a votar. Entonces, y claramente el miedo al contagio en un contexto de esa naturaleza, yo creo que podría ayudarnos a explicar por qué la participación electoral no fue más alta o tan alta como se esperaba. No quiere decir que el 50% del padrón en Chile en un contexto de pandemia sea poco, pero sí es cierto que las expectativas de participación estaban por encima de eso, y creo que eso tiene que ver un poco con la pandemia, ¿no? Y en el caso de Bolivia, me parece que la pandemia tuvo como efecto modificar la oferta electoral. ¿Por qué? Porque Yanine Áñez, la presidenta de facto, era candidata y su pésima gestión de la pandemia hizo que no cosechara intención de voto y que retirara su candidatura, ¿no? Entonces, eso me parece que es como otro tipo de efecto, quizás no tan visible, pero que de todos modos se dio. Y un ejemplo más que se me ocurre es, por ejemplo, no es un efecto electoral, es un efecto político, pero por ejemplo, el protagonismo que en Chile, o sea, el rol político que en Chile ganó la presidenta ¿cómo se llama?, el Colegio Médico, que fue por un lado la que presionó para que se postergue el plebiscito, pero fue la que convocó a los partidos políticos para lograr consensuar una nueva fecha para el plebiscito, siendo que el presidente se mantuvo prescindente de opinión a este respecto, ¿no? Entonces creo que estos son como otro tipo de efectos, si querés, que podemos atribuirle a la pandemia sobre las elecciones, más allá de que los resultados en sí mismos creo que se explican por los factores que mencionaba Manolo y que es José recién. Sí, muy bien. Y para insistirle un poquito a Manolo, que nos dije que el año que viene tampoco vamos a poder saber los efectos electorales de la pandemia, digamos, sobre el gobierno, porque los presidentes, digamos, las dos elecciones presidenciales que están agendadas no tienen al presidente compitiendo, pero se me ocurren otras dos, que a su vez tienen dos presidentes cuyas actitudes han sido también un poco opuestas, solo que no son elecciones presidenciales. Y en el caso de México ni siquiera sé si va a existir, porque lo que habría en el caso de México es una especie de procedimiento de revocatoria de mandato que viene promoviendo Andrés Manuel López Obrador, es decir, una especie de proceso ratificatorio que no sé exactamente en qué está. Sí. Y por otro lado, las elecciones en Argentina, que son legislativas, pero que sin embargo en general en Argentina, en una elección de medio periodo, suele, bueno, ponerse en cuestión una evaluación del gobierno, ¿no? Los gobiernos, los presidentes, se juegan mucho elección legislativa, incluso, bueno, buscando obtener o reforzar una mayoría legislativa, y sin duda su política y su imagen está en el medio del tapete. Y fíjense cómo piensan, digamos, un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se muestra presidente de la pandemia, aunque no ataca a las políticas sanitarias, digamos, pero no se ocupa él de encabezarlas, y se muestra presidente, tal vez podría tener, con una pandemia que genera saldos muy negativos bueno, muertos obviamente, número de infectados, situación del sistema sanitario, bueno, se podría salvar de que le atribuyan a él el resultado en la medida en que fue activo en la materia. Y del otro lado, Alberto Fernández, que fue muy activo en la materia, ahora no está, digamos, más allá de que en este momento se ha estabilizado o ha descendido el número de contagios, la pandemia llegó a niveles muy superiores, creo yo, a los que se esperaban. Y entonces, ¿cómo juega esto, digamos, de cómo le va a ir al gobierno en una elección? Ya no en función de qué política hizo, sino en función de cómo el presidente se involucró en el tema.
También buena pregunta y de nuevo buena pregunta para hacer contrafácticos, ¿no? Porque ¿qué habría pasado si se hubiera involucrado? Vamos a ver, el escenario es que es muy distinto, Daniel, ¿no? Porque en México Andrés Manuel López Obrador tiene los votos. Es él el que tiene los votos. En Argentina no es Alberto Fernández el que tiene los votos, es su partido, es la coalición que le está apoyando. Y eso ya, ese elemento ya es profundamente diferente, ¿no? Y mientras que Andrés Manuel sigue manteniendo unas cotas de superiores al 50%, eso no le van a afectar a él. Otra cosa, y esa es la pregunta sería si él va a ser capaz de endosar esa popularidad a los candidatos de Morena. Esa es la gran cosa, ¿no? O sea, si la gente va a seguir el mandato presidencial de decir voten a esos. Porque en Argentina eso sí que se va a dar. Es decir, la gente va a votar al partido, va a votar a la marca, no tanto diríamos a lo que diga el presidente, creo yo. Entonces, y tienes razón, los dos países tienen prácticamente las mismas tasas de, estaba viendo los datos de fallecidos, prácticamente son 800 fallecidos por 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, los dos están igual. Y que tu candidato voto de 2 años o y la transición yo creo que pesa en nuestro país, ¿no? Argentina tiene una tradición de un sistema de partidos mucho más activo, más ágil, mientras que la jerarquización del sistema de partidos en México por la nacional y todo esto y otro factor diferente. Bien, y María Laura, ¿vos qué pensás allí en cómo para el año que viene la actitud del presidente mexicano en contraste con la del presidente argentino va a influir en el resultado de las elecciones legislativas? De nuevo, tengo que decir que se me perdió gran parte de la exposición de Manolo, cosa que siento mucho. Hay un trabajo que publiqué en 2017 en revista Anfibia, que se puede encontrar en la web, donde analizo todas las elecciones de medio término que se hicieron desde la transición a la democracia en América Latina, y aparece muy claro que en general los presidentes pierden votos en las elecciones de medio término. Esa es, digamos, la regularidad. En el caso de Argentina, digamos, más allá del voto seguro que tiene cada coalición, las elecciones las suele definir una porción del electorado, el electorado independiente, que va variando, si quieren, en su peso, en su proporción, pero sobre todo en elecciones competidas decide los resultados, más allá que en este caso serían elecciones legislativas y el sistema es proporcional, ¿no? Y me parece a mí que en el caso de este tipo de electorado no cautivo, vamos a decir, hay un factor, digamos, muy relevante, y dado el contexto de volatilidad de la economía argentina, que va a ser decisivo en el resultado electoral, y es cómo va a evolucionar la economía en Argentina. Vamos a decir, si pensamos que las elecciones, las primarias van a ser en agosto, si en el mes de junio, digamos, la situación no mejora sensiblemente, creo que el pronóstico electoral para el gobierno va a ser muy negativo, ¿sí?
Y me parece que, más allá del contexto argentino, para este tipo de electorado, digamos, que evalúa, que vota en función de la evaluación de la gestión del gobierno, me parece difícil que se le pase por alto el hecho de si un gobierno se mostró prescindente o no, si fue activo o no fue activo y si se preservó por pura especulación política o si puso el cuerpo a la pandemia, ¿no? Yo creo que la segunda actitud, la de mantenerse prescindente, es algo que el electorado independiente no aprueba en términos generales y que depende cuál sea el peso de ese electorado en cada país, va a ser la incidencia que pueda tener en el resultado. Bueno, muy bien. Sí, lamentablemente estamos teniendo algún problema técnico y por momentos el audio de Manolo se entrecorta. Pero vamos a ir cerrando esta edición, juntando un poco, a ver, una reflexión final prospectiva. Bueno, estábamos hablando un poco de qué esperamos que puede ocurrir en casos particulares, ¿no? El año próximo, en alguna elección en particular. Pensando más en general, en términos de legos, si es que ustedes ven que la pandemia, que la forma de enfrentarla, que los resultados van a generar algún legado, van a generar alguna consecuencia más o menos estable en la política latinoamericana y tomando además un par de preguntas de la audiencia en particular, ¿no? Nos pregunta Ernesto Nieto, ¿cómo afecta la legitimidad democrática en América Latina? Bueno, ¿qué legados en términos de legitimidad democrática? O nos pregunta Arturo Moscoso, bueno, que podría, que está muy digamos, cercana, y es qué consecuencias podría tener la pandemia en términos de satisfacción con la democracia, ¿no? Intentemos una reflexión final para cerrar esta conversación. ¿Voy yo? Dale, Manolo. Mira, de todas maneras, voy a quitar mi cámara por si tengo problema de conexión, que por lo menos el audio funcione mejor. Ahora estás perfecto. Bueno, fijaros, partimos de un escenario de democracias fatigadas. Cuando yo escribí ese término, y perdón por la autorreferencia, pero había dos elementos que estaban muy presentes en la política latinoamericana, diríamos, hace justo un año. Por un lado, tres elementos. Por un lado, la democracia electoral funcionaba de manera más o menos razonable, aunque había 2 o 3 países con problemas en las elecciones. Estoy pensando el caso de Honduras, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, ¿no? Pero había dos elementos que se habían asentado en la región. Uno era el malestar de la gente en las calles, recordemos el final del año pasado, y en segundo lugar, una crisis, sobre todo en el ámbito populista, ¿no? En alta tasa de alejamiento de los partidos, pero tampoco de no identificación con los partidos, crecimiento del número efectivo de partidos, etcétera, ¿no? Bueno, ese era, digamos, el escenario. La pandemia mueve el piso en el ámbito de la economía, lo cual significa gente sin trabajo, gente más precarizada, incremento de la desigualdad y desatención de servicios básicos, etcétera, como consecuencia de la crisis económica. Y aparte de eso, problemas de tipo psicóticos que pueden afectar bastante a la gente. Bueno, entonces, ¿cuál es el melange
del escenario previo con los efectos de la pandemia. Bueno, lo primero es que la pandemia no ha terminado todavía. Es decir, entonces, decir, bueno, pero es que el reloj empieza a contar el 1 de enero. No sabemos cuándo empieza a contar el reloj. Puede ser el 30 de junio o puede ser el 31 de diciembre del año 2021, ¿no? Entonces, y ahí es donde se va a ir acumulando estos elementos sobre ese malestar y sobre esa crisis de la representación. Entonces, cuando, no sé si era Arturo Moscoso, cuando ha preguntado y de la legitimidad, bueno, pues va a haber un problema de legitimidad. Y yo creo que no son los incumbentes de ahora, sino son los nuevos gobiernos elegidos los que van a tener que atender este nuevo escenario. Es decir, será el nuevo gobierno peruano, si lo encabeza este jugador de fútbol, que es posible que gane las elecciones, o el nuevo gobierno ecuatoriano, con el candidato que sea, ¿no? Y van a tener que gestionar este legado, y son esos gobiernos los que van a tener el problema. María Laura. Sí, coincido claramente con Manuel en que la pandemia no terminó y que por lo tanto todavía no podemos hacer un cierre en la valoración de sus efectos y creo en ese sentido que la gestión de la distribución de vacunas, cuando sea que estén en cada país, va a ser elemento que va a tener un impacto importante en la valoración que va a hacer la gente de la gestión de los presidentes. Y sin duda, un efecto que la pandemia deja en América Latina, el continente más desigual del mundo, es que va a ser un continente más pobre, más desigual y con más desocupación, ¿sí? Bueno, eso va a recaer sobre las espaldas, digamos, de los futuros gobiernos y creo que va a ser un desafío muy importante que, bueno, tendremos que ir evaluando a la par que suceden los acontecimientos para aventurar cómo será el futuro de la región, que en principio lo vemos muy desalentador por el solo hecho de este impacto económico irreversible, ¿no? Excelente, muchas gracias. Me quedo con esta reflexión que me parece que es bien interesante, además bien específica. El año 2020 en términos de gobiernos, política, pandemia, fue el año del confinamiento, el año de los testeos, el año de las respuestas de los sistemas sanitarios, de las unidades de tratamiento intensivo, y el año 2021 va a ser el año de las vacunas, porque creo que va a ser todo el año, porque primero los gobiernos van a estar obteniendo vacunas, con esa carrera loca de a ver quién las consigue primero, y luego van a empezar los procesos de distribución, los procesos de vacunación, y entonces posiblemente hacia el año 2022 ya las evaluaciones que tenga la gente sobre cómo se hicieron los confinamientos o los testeos queden porque van a tener mucho más presente cómo funcionaron esas campañas de vacunación y cómo la vacunación más o menos masiva nos permita recuperar la normalidad, ahora sí, no la nueva, sino la vieja normalidad. Es un poco el escenario o el pincelazo principal sobre el escenario que tenemos para el año próximo, no solo en América Latina, ¿no? En todo el mundo, porque la vacuna en fin, llegará a distintos tiempos, pero va a darse en todo el mundo. Así que no me queda más nada que agradecerles a ambos. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias, María Laura. Agradecerle a nuestro equipo de producción, Lorena Granja y Rafa Moura, que son los que están encargados de esta transmisión, y agradecerle a nuestra audiencia por su compañía, por su paciencia, y convocarlos a que sigan atentos a las convocatorias de ALACIP, no solo para eventos virtuales,
sino otro tipo de convocatorias. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mil Buenas gracias, noches. Mil gracias. Muchas María gracias. Laura. Gracias. Adiós. Chao.